La realidad que vive el mundo, pero sobre todo que vive nuestro Montevideo, nos convoca permanentemente. Créame que el trabajo es sin pausa, porque permanentemente también van surgiendo datos. Si ustedes chequean las redes de FM Directa van a encontrar, por ejemplo, que hoy en el segundo operativo Identificar que se realiza en el transcurso de una semana, ha habido aproximadamente 400 personas que quisieron hisoparse, había 300 hisopos disponibles, que fueron los que se realizaron, y está el resultado de 36 positivos. Restan todavía de recibirse algunos resultados porque también entre esos hisopados hubo PCR. Eso como dato, como información, que ustedes pueden incluso mirar las fotografías de la cantidad de gente, era impresionante en el predio del ferrocarril. Y hay otros datos y hay otras informaciones que uno va manejando permanentemente. También la instalación del hospital modular requirió que un montón de colegas de la provincia se comunicaran con nosotros, nos pidieran imágenes, que les contáramos qué pasa en Montevideo. Y pasa que Montevideo cuenta de a decenas casos positivos y lamentablemente ya ni siquiera es un fallecimiento por día. Hoy hemos tenido 2. Aprovechamos para saludar a las familias. Si nosotros estamos con un montón de trabajo desde este lugar, que es la prensa, que es informar, que es mediar un poco para que ustedes vayan tomando contacto con esta realidad, imagínense cómo está el personal de salud, que hace desde el 20 de marzo del año pasado que no para. Estamos con el doctor Guiñanes aquí al ladito en los estudios, a quien le agradezco un montón porque realmente es a destajo el trabajo que están teniendo los médicos en todo este tiempo y en toda esta pandemia. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por la visita, doctor. No, gracias por la invitación. Bueno, primero, como para arrancar haciendo un poco de apreciación personal, ¿cuántos años tiene usted de médico? Y en todos esos años, ¿alguna vez imaginó, estudió, pensó, charló en una mesa de café que iban a tener que pasar por esta situación? No, de médico ya llevo 23 años, estuve 9 años en la terapia del Sanatorio Allende y no, nunca pensé la verdad vivir esta realidad ni cerca. ¿Cuál es la realidad del día a día? Pero cuénteme desde aquel 20 de marzo, donde los argentinos tuvimos que quedarnos en casa porque empezaba una pandemia y no teníamos mucha idea de qué se trataba, solo veíamos qué pasaba del otro lado del charco, hasta ahora. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Tan intenso como ahora o ahora realmente esto desborda? No, ahora realmente esto desborda. Fue incrementando, porque el año pasado en la ola, en el pico de la gripe, no tuvimos saturado el sistema, se trabajó tranquilo, o sea, siempre con la presión de los pacientes, de la inestabilidad, pero nunca con la presión de tener que derivar pacientes por no tener camas y no tener respuesta inmediata para encontrar dónde derivarlos, que es lo que nos está pasando actualmente, ¿no? ¿Ahora cuesta encontrar camas para derivar pacientes? Cuesta, sí, o sea, no te voy a decir que pasa más de 24 horas, normalmente en el día tenemos respuesta, porque estamos en un grupo por WhatsApp interconectados, si no es Belville, Villa María, Marco Juárez, hasta ahora en todos lugares estamos encontrando, y bueno, tuvimos que derivar hasta Córdoba, que fue el último paciente que derivamos más lejos, ¿no? Empezamos la derivación un día a la tardecita y vino la ambulancia recién al otro día a buscarlo. ¿Cuándo se toma la decisión de derivar? Y en nuestro caso, la decisión de derivar es cuando ya estamos sin cama y no podemos ofrecer la atención que merece el paciente. Pero si hay alguien que está, por ejemplo, internado allí en el Italiano y se lo deriva, ¿qué ha pasado con pacientes montevideenses? Y genera como un temor porque parece que la derivación es que se agravó la situación. ¿Es así? No, mira, la atención que le damos nosotros acá al paciente es la misma que se da en todos los lugares. En eso quiero que se queden tranquilos, que aquí ya no es falta de tecnología para atender a estos pacientes. Estos pacientes es el aporte de oxígeno, tener respirador, bueno, todo lo que nosotros tenemos. La necesidad de derivación es porque nos excede a los materiales para poder trabajar con el paciente. Hoy por hoy, ¿el Hospital Italiano está a pleno en el área COVID? Hoy por hoy, y recién acabo de ocupar la última cama libre que tenía en terapia y en el piso también está internado todo completo. ¿Hay pacientes de Montevideo y algunos de la región? Hay pacientes de Montevideo y la región. En sala común, el porcentaje es más alto de los pacientes de Montevideo y en terapia mitad y mitad. ¿Cómo se trata a un paciente con COVID, doctor?
Y bueno, de un principio teníamos el ibuprofeno, que como ya lo nombré, el ibuprofeno desde un principio mostró buenos resultados, después fue decayendo. Esto indudablemente tiene mucho que ver por la mutación del virus, porque el ibuprofeno, una de las cosas que producía era ruptura de la membrana que rodea el virus, que es de lípidos, y justamente la mutación se caracteriza por cambiar la membrana. Entonces ya no vemos más el mismo resultado. No es que no funcione, pero no es el mismo resultado que teníamos en un principio. El plasma, que el plasma en realidad, como era de esperar, iba a decaer porque no veíamos buenos resultados. Incluso el Colegio Médico de Córdoba actuó en defensa nuestra porque no tenía la cantidad de anticuerpos que se decía, y a tal punto que hoy el plasma está indicado dentro de las 72 horas que el paciente comienza. ¿Cuándo agarras a un paciente dentro de 72 horas? Que tiene que tener el hisopado positivo. Si lo que te lleva el hisopado, el resultado son casi 72 horas, así que está imposible. Y el suero equino, que el suero equino son el aporte de anticuerpos, que también está en estudio esto, pero bueno, se está viendo que en los pacientes con patología moderada, leve a moderada, no en severas, está dando resultado. Ese tenemos hasta 10 días para hacerlo, y bueno, eso lo estamos implementando hace ya unos 15 días. Y bueno, en realidad el resultado tiene muchas críticas este estudio, porque justamente los pacientes críticos, que vos sos el que más problema tenés para manejarlo, está descartado que tenga efecto. Y en los pacientes que tienen patología leve a moderada, en realidad no se ve si terminan andando bien por el suero equino o porque verdaderamente tiene defensa del paciente y salió bien. Pero bueno, lo estamos implementando. Te diría que en un 50% de los pacientes dejaron de tener fiebre, pero te vuelvo a repetir, uno ya no sabe si es porque la misma defensa del organismo justo está dentro de los 10 días y ya la carga viral disminuye y el paciente mejora, o es por el plasma. Lo importante es que daño no produce, eso es lo principal, ante todo no dañar. Entonces, bueno, eso queda a criterio de cada paciente si lo quiere utilizar, y si lo quiere utilizar hacemos los trámites y lo conseguimos de Córdoba. ¿Qué de esto tiene un costo y qué cubren las obras sociales? En realidad, tanto el plasma como el suero equino lo aporta la provincia, eso es cero costo. El ibuprofeno, como dijimos del año pasado, no está dentro del vademecum de prestaciones médicas, entonces eso no lo cubre, el ibuprofeno no lo cubre. Y bueno, el resto de los medicamentos sí lo cubre, suero o todo lo que se aporta al resto, ¿no? Hoy, como usted decía en un principio, ¿hay un virus más fortalecido? ¿Hay un virus más agresivo? Está siendo más agresivo, sí. El comportamiento de este virus no es el mismo que el año pasado, porque estamos teniendo más casos de neumonías graves, que no era lo que teníamos el año pasado. O sea, bueno, estamos viendo un mayor índice de mortalidad que lo que teníamos el año pasado, ¿no? Y en gente joven, que están la mayoría debutando con neumonía. El tema de muchas veces la gente joven, bueno, como tiene buenas defensas de todo, la sacan bien. Pero cuando hay patologías de riesgo, como todos sabemos, diabetes, obesidad, hipertensión, bueno, son los que lamentablemente en gente joven no anduvo bien, ¿no? Esta mañana, en el aire de la radio, después de haber charlado con usted de forma privada y contarle que había visto su descargo en las redes sociales, compartía ese escrito y mucha gente me decía emocionarse con lo que ahí leía. ¿Qué lo llevó a escribir esto? Y un poco de sentimientos internos. Es difícil a veces cuando uno está peleando con esta patología y no sentir a veces realmente el apoyo que uno necesita, ¿no? Tanto el apoyo de la comprensión, de que bueno, que lamentablemente estamos luchando contra un enemigo invisible que no tiene tratamiento específico y que entonces la medicina no tiene respuesta, es algo a nivel mundial. A veces la gente te exige que mandarlo a otro centro, cuando el mismo tratamiento que le estamos haciendo aquí es lo que se hace en otro centro. Y bueno, después también un poco la relajación que hubo en toda la sociedad, ¿no? Porque el verano nosotros nunca, o sea, desde que empezó marzo del año pasado nunca dejamos de trabajar con COVID. Siempre tuvimos pacientes internados con COVID, o sea, nunca se terminó esta gripe. Y por supuesto que en el verano teníamos menos, pero teníamos, y la gente vos la veías completamente relajada. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora estamos pagando todo eso. El gran relajamiento que hubo, ¿cómo hacer acostumbrar a la gente ahora de nuevo que no, cuídate, evitar las reuniones sociales con grandes grupos, usar el barbijo, y todas esas cosas que ahora lamentablemente estamos pagando las consecuencias, ¿no? Entonces,
y muchas veces incluso hasta maltrato de mucha gente que uno entiende que, y yo hago lo posible de que la gente cuando uno ve que está mal el familiar internado que lo vean, pero no se puede tener el mismo contacto como con otras patologías, por cuidado en sí de la persona que lo quiere visitar y todas esas cosas. Entonces muchas veces la gente se pone agresivo contra nosotros cuando nosotros lamentablemente no tenemos la culpa, o sea, es algo que tienen que entenderlo, que no puede haber visitas y muchas cosas que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Que es por el bien, protegiendo una para que no venga a nuestra institución y salga con el virus y se enferme esa persona, y otros dicen, pero yo ya lo tuve. Bueno, pero vos entras a una zona que está contaminada y salís contaminado y llevando el virus. Entonces, la sala de aislamiento en terapia es de aislamiento. Entramos vestidos como astronautas, nos desvestimos dentro de la sala, salimos con otro equipo y volvemos a desvestirnos de nuevo. O sea, usamos doble equipo para no sacar el virus de dentro de la sala de aislamiento. Entonces es algo que no es fácil. Y bueno, uno a veces escucha muchos reproches y viendo que peleas con esta patología que te lleva mucho mal sabores porque, bueno, vos creés que está yendo todo bien y de golpe en 2 minutos o en 1 hora el paciente no es más el mismo, se te descompensó y no hay más marcha atrás. Entonces todavía escuchar cosas que van en contra de todo lo que uno hace no es lindo, ¿no? Además, esto que usted ponía, ¿no? Que hay mucho doctor en Google, que todo el mundo ahora sabe de COVID. Imagino que también, digamos, eso lo viven dentro del nosocomio. Pero ¿por qué no le hacen esto y por qué no le ponen lo otro? En la misma desesperación por la recuperación, opinar desde el desconocimiento total. Sí, eso lo vivimos mucho con el plasma, lo vivimos mucho eso, claro. Muchísimo con el plasma, que la gente exigía plasma y no entendía que el plasma primero, que para nosotros no es fácil, no era fácil conseguirlo, lo que sea, y después que uno ya sabía que incluso hubo reacciones adversas. Nos tocó con un colega compañero que venía a hacer guardias con nosotros, aquí de Villa María, que tuvo mal pasar con el plasma. Tuvo mal pasar porque le hizo una reacción adversa, un shock anafiláctico, y bueno, por suerte terminó bien la historia, pero o sea, a veces hay ciertos medicamentos que o ciertas cosas que uno le tiene recelo, y cuando vos sabés que en realidad no demostraba beneficio, ¿no? Usted decía del relajamiento que ha tenido el mundo. El relajamiento existió en el mundo, especialmente en las temporadas estivales, existió en nuestro país, en nuestra región, para ir achicando un poco. ¿Cómo entonces Montebuey hoy hace pico y estamos en tamaña gravedad de situación? ¿Por qué en Montebuey hay un hospital modular? ¿Por qué en Montebuey hace falta que vengan los operativos a identificar? ¿Por qué en Montebuey hay tantas muertes ahora? ¿Por qué hay tantos positivos? ¿Cómo llegamos a esto? Como tú lo decís, yo creo que el relajamiento todavía sigue, no se tomó conciencia completamente. Yo lo digo siempre, no hay que volver a fase 1 ni restringir todo completamente, porque eso no es bueno, y ya tuvimos 1 año así y esto va a durar 1 año más. Entonces uno no puede encerrar a todo el mundo en su casa y no salga de tu casa. Todo dice, no salga de tu casa si no tenés nada que hacer, pero si vos tenés que hacer tu trabajo, ir al colegio. El tema del colegio, cerrar el colegio, está demostrado mundialmente que no hay que cerrar el colegio, que las clases tienen que ser presenciales. Los menores de 20 años son el 10% de todos los infectados, o sea, el porcentaje es bajo. Uno puede decir, bueno, pero son muchos asintomáticos, no los testearon. Bueno, está demostrado que solamente el 4% son ellos los causantes de las infecciones. Entonces, esto estamos hablando a nivel mundial. Si el 4% a nivel mundial, nosotros acá estamos en una localidad chica, que hay pocos, los estudiantes son pocos, arrancamos mal, porque restringimos el colegio que, a ver, es lo que lo mantiene a los chicos contenidos y ocupados. Vos le sacás el colegio, le sacás el deporte, ¿qué te hace el adolescente? Está aburrido, te sale a la noche. Entonces, vos tenés que tratar de hacer cosas que sean eficientes. Entonces, vos mantenerlo a los adolescentes ocupados con el colegio, que no son el colegio, te vuelvo a repetir, no es contagio el colegio. Además que las burbujas que se aislaron, ¿cuántos casos fueron positivos las burbujas que se aislaron? No fue causa de este gran brote que tenemos acá en Montebuey. Usted dice que haciendo foco en la suspensión y el control, porque después hay que ver que se respete, ¿no?, de reuniones sociales y familiares, ¿sería algo importante al menos? Eso sería lo principal. Sí. Y después,
El COE el año pasado, algo que hay que felicitar y sacar el sombrero cómo lo estuvieron manejando, porque ellos iban a todas las empresas y a todos los lugares a controlar que se hicieran bien las cosas. Eso no se hizo más. Entonces, habría que rever eso, cómo se están trabajando las empresas. No estoy diciendo que se cierren las empresas, por favor no se me entienda, pero habría que ir a rever si se siguen haciendo bien las cosas con los cuidados como estaban en los otros años. Los bares, la gente que tiene un bar y vive del bar tiene que trabajar, pero anda a controlar que si tu bar, por los metros cuadrados, podés tener 6 personas, que no tenga 7. Que eso en el verano, si mal no recuerdo, hubo un cierre de un local y mucha gente saltó a defenderlo ese local. Y resulta que ese local, tengo adolescentes, y mis adolescentes decían, yo ni loco voy ahí porque está toda la gente amontonado. Entonces, por eso te digo, si no hacemos hincapié en esas cosas, que es el principal causa de todo este brote que estamos teniendo, estamos encarando mal la situación. La situación es que no están haciendo bien los controles donde se debe y están restringiendo cosas que no se deben restringir. Con esto, ustedes como médicos, ¿se sienten un poco desamparados? Digo, porque hay una dicotomía. Las decisiones que hoy las toma la política van por un lado, mientras que los médicos, usted me dice esto, pero yo escucho, por ejemplo, en televisión, que hay médicos que dicen, tenemos que volver a fase 1, ante la desesperación, digo. ¿Hay como una suerte de desamparo? Bueno, arréglense. Sí, bueno, pero esto estamos a nivel de toda la nación, ¿no? Porque la crítica está teniendo que esto se está manejando por epidemiólogos e infectólogos y no piden la opinión de terapistas, cardiólogos y de otras especialidades. La Sociedad de Terapia Intensiva estamos pidiendo, pues soy parte de la Sociedad de Terapia Intensiva, que nos hagan partícipe y no nos están haciendo partícipe. La Sociedad de Pediatría también está pidiendo, porque están arruinando la psicología de todos los niños con esto de la suspensión de las clases virtuales. Te vuelvo a decir, a ver, personalmente tengo un adolescente en el último año del secundario y un niño en el primer grado del primario. Tengo la suerte de tener 2 computadoras, que no todos tienen esa suerte. Mi hijo ya va el tercer día que tiene clase, mi hijo de la primaria, de 17 o 20 chicos que son, 6 o 7 están conectados solamente. Entonces, no digan que es igual la educación, porque no es igual. Y después sabemos que todos los que terminaron el secundario, los chicos del año pasado, ¿cuántos entraron a la facultad el año pasado? ¿Es importante la gripe por COVID? Sí, es importante, pero también la salud del adolescente. Y vuelvo a decir, ellos no son la principal causa de toda esta gran epidemia que hay, ¿no? ¿A usted le ha pasado de saber que hay positivos caminando las calles de Montevideo? Claro, bueno, por eso te digo que hay que sacarse sombrero con el COE del año pasado. No había ni un positivo caminando el año pasado, ni contactos estrechos, ni nada de eso. Se perdió esa cadena. No quiero desmerecer el COE que se armó ahora, no lo conozco, tal vez ahora estén empezando a hacer bien esa función, ¿no es cierto? Pero hace falta eso, hace falta el seguimiento de los positivos, de los contactos estrechos y bueno, que cumplan las normas de estar en cuarentena, ¿no? Yo leía en ese escrito que usted hablaba de que muchas veces parece que las fuerzas se acaban, pero cuando uno, además de la profesión, tiene vocación por lo que hace, de algún lado la saca a esas fuerzas para seguir adelante. El tema es que a veces excede solo la intención. Uno tiene que tener esta estructura de la cual hablábamos. Si seguimos así, si no se pone un freno, si no se piensa en esto que estamos charlando, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué va a pasar? Y va a pasar lo que uno a veces escucha en los noticieros en las grandes ciudades, que hay gente en guardias por 72 horas esperando una cama y se muere en la guardia. Y eso es totalmente lamentable. Seguramente hay un montón de mensajes que hemos recibido, no sé si tenemos alguno para chequear. Me dicen que esperemos un ratito, bueno, podemos seguir conversando. ¿Estos operativos identificar vienen bien para hacer estos testeos masivos? ¿Lo ve bien? Sí, pues la principal causa de frenar la pandemia es testeo masivo y vacuna. Vacuna, como sabemos, estamos mal, pero mal. Y testeo masivo es lo que te ayuda justamente a detectar los asintomáticos que están dando vueltas y bueno, y ahí, pero el testeo masivo y hacer el seguimiento. Nada más que, bueno, el temor que da que en esos testeos masivos, como el otro día, que había 44 positivos, estaban todos ahí afuera junto con gente negativa. Entonces me parece que ahí va a haber que tratar del testeo hacerlo un poco más distanciado y no hacer que se junte tanta gente ahí y que tengas positivos junto con negativos y terminen siendo positivos los que no eran. Sí. Entonces me parece que va a haber que hacerlo
más programado, más distanciado. Estamos todos desbordados con el trabajo, lo entiendo, porque me podrán decir, sí, pero no tenemos tiempo, entonces juntamos todo. Bueno, pero si como con la vacuna estamos haciendo planes de juntar, que sabemos que hay gente que se va a vacunar que está sana, entonces hagamos un protocolo de hisopado, un poquito para que no se nos amontone la gente y esté todo, porque lo que queremos evitar es aglomerado de gente y lo estamos haciendo nosotros, el aglomerado de gente. Claro, claro. Usted me decía, con la vacuna vamos mal, va muy lento. Pésimo, muy lento y pésimamente mal. Incluso hasta que no abramos la cabeza y que digamos, che, el que se la quiere colocar en forma particular, la puede comprar, esto no vamos así. ¿Habría que abrirlo para poder hacerlo de esa forma? Hay que abrirlo para hacer esa forma. Si la vacuna de la gripe vos la vas a comprar, la vacuna de neumonía la vas a comprar, porque esta vacuna no da la posibilidad de que la puedas comprar. Todos sabemos, porque todos escuchamos noticieros, que en Estados Unidos están sobrando las vacunas, que en otros lugares del mundo están sobrando las vacunas, incluso que un director técnico, Almeida, estando en Estados Unidos, ofreció traer vacunas a Argentina y fueron rechazadas. Entonces, ¿cómo haces entender esto? ¿No estamos peleando toda la misma guerra? Nosotros los médicos estamos peleando, intentando de frenar todo esto, y que un gobierno te rechace que alguien te regale vacunas. Es incomprensible. Es totalmente incomprensible. ¿No llegaste a capturar Valle? Bueno, no hay problema. Doctor, muchísimas gracias, pero gracias no solo por este tiempo, sino gracias por toda la dedicación, y ojalá todos podamos entender que si cada uno tiene una responsabilidad individual un poquito más interiorizada, sincera, podríamos salir de esto. Sí, por supuesto. Salimos el año pasado y yo creo que este año tenemos que salir de nuevo. O sea, es más, con un año de aprendizaje que tuvimos, creíamos que iba a ser más fácil y más llevadero, pero indudablemente no es así. Pero bueno, somos hijos del rigor. Gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por prestarnos. El doctor Guiñanes, que nos visitaba aquí en los estudios de La Directa. Si hubo algún problemita con alguna de las redes, vamos a recargar, porque total sabemos que hubo una de las redes que estuvo completita. Quédense tranquilos porque veo que me llaman, así que en un ratito vamos a cargarla en la otra red. FM Directa, pueden buscarlo por Instagram.